Bienvenidos a Meditando en la Palabra. Gracias por acompañarnos. Hoy quiero continuar con el tema que veníamos tratando, una sabia mediación. Expresábamos cómo los seres humanos a veces experimentamos situaciones inesperadas, cambios abruptos, momentos en que la vida parece dar un giro de 180 grados. Tiempos para los cuales no terminamos de estar preparados. Y con estos tiempos, con estas situaciones, sobrevienen crisis, sobrevienen desacuerdos, sobrevienen choques, sobrevienen conflictos, ya sea con nosotros mismos, con otras personas, en medio de la familia o entre grupos. Todo esto puede generar una gran cantidad de sentimientos, de emociones. Se puede desencadenar ira, enojo, rencor, dolor, amargura. Y con esta se pueden emprender acciones que luego se pueden llegar a lamentar. La palabra del Señor nos dice, de toda cosa guardada, guarda tu corazón, porque de él mana la vida. Primera de Samuel, capítulo 25, nos habla acerca de un gran conflicto que experimentó David luego de que Dios lo escogiese y ungiese como el futuro rey de Israel. Todo cambió para David. Todo cambió abruptamente para David. Debió ocultarse en el desierto mientras huía por su vida, porque el rey Saúl, a raíz de sus celos, le había decretado la guerra y le perseguía a muerte. Muchas veces Dios nos permite estar en el desierto para que allí aprendamos a desarrollar su carácter, a conocer la protección de Dios, a conocer la provisión de Dios, a conocer quién es ese Dios que nos formó y que tiene planes acerca de nosotros. Todo le fue arrancado. Su tranquilidad, su hogar, debió buscar asilos para sus padres en otro país donde vivían su familia. Perdió también la amistad, la compañía de su mejor amigo. El rey Saúl le arrancó su esposa, se la dio a otro hombre. Y luego, para finalizar la situación, perdió a su gran consejero Samuel. Transiciones, épocas de crisis, momentos difíciles, momentos abruptos, donde tenemos que entender que si todo cambia, nuestro Dios es eterno, Dios es nuestro refugio, Dios no cambia, nuestro Dios es inmutable, nuestro Dios siempre va a estar con nosotros en cualquier situación que nosotros estemos experimentando. Las transiciones, las etapas donde la vida cambia, son tiempos donde entonces tenemos que estar muy apercibidos. A David se le presentó este grave conflicto que por poco pudo haber terminado en una tragedia. Acompáñeme a leer Primera de Samuel, capítulo 25. Vamos a leer los versículos 13 al 25. Dice la palabra del Señor. Entonces David dijo a sus hombres, cíñase cada uno su espada. Y se ciñó cada uno su espada, y también David se ciñó su espada. Y subieron tras David como 400 hombres, y dejaron 200 con el bagaje. Pero uno de los criados dio aviso a Abigail, mujer de Nabal, diciendo, he aquí, David envió mensajeros del desierto que saludasen a nuestro amo, y él los ha zaherido. Y aquellos hombres han sido muy buenos con nosotros y nunca nos trataron mal, ni nos faltó nada en todo el tiempo que anduvimos con ellos cuando estábamos en el campo. Muro fueron para nosotros de día y de noche todos los días que hemos estado con ellos apacentando las ovejas. Ahora pues reflexiona y ve lo que has de hacer, porque el mal está ya resuelto contra nuestro amo y contra toda su casa. Pues él es un hombre tan perverso que no hay quien pueda hablarle.
Entonces Abigail tomó luego 200 panes, 2 cueros de vino, 5 ovejas guisadas, 5 medidas de grano tostado, 100 racimos de uvas pasas y 200 panes de higos secos, y los cargó todo en asnos. Y dijo a sus criados: id delante de mí, y yo os seguiré luego. Y nada declaró a su marido Nabal. Y montando un asno, descendió por una parte secreta del monte. Y he aquí David y sus hombres venían frente a ella, y ella les salió al encuentro. Y David había dicho: ciertamente en vano he guardado todo lo que éste tiene en el desierto, sin que nada le haya faltado de todo cuanto es suyo. Y él me ha vuelto mal por bien. Así haga Dios a los enemigos de David, y aún les añada que de aquí a mañana, de todo lo que fuere suyo, no he de dejar con vida ni un varón. Y cuando Abigail vio a David, se bajó prontamente del asno, y postrándose sobre su rostro delante de David, se inclinó a tierra y se echó a sus pies y dijo: Señor mío, sobre mí sea el pecado, mas te ruego que permitas que tu sierva hable a tus oídos y escucha las palabras de tu sierva. En primer lugar, observamos que para resolver graves conflictos es menester certeras informaciones y reflexiones. Es necesario conocer la información. Abigail, la esposa de Nabal, desconocía lo que estaba pasando con su familia. El siervo de Nabal se aseguró de que Abigail conociera toda la verdad de la situación. Proverbios 15:23 nos dice: la palabra a tiempo, cuán buena es. Los conflictos entonces ameritan testimonios veraces, testimonios certeros, testimonios reales, testimonios fieles. Ese siervo, cuando supo lo que David había decretado hacer en contra de Nabal y de su familia, se desplazó hacia donde Abigail estaba y le contó la situación. David envió mensajeros del desierto, envió a unos jóvenes. Nabal se abalanzó sobre ellos. Nabal los ha herido y les mandó con las manos vacías. David ha estado prestando un servicio a nosotros durante todo este tiempo. A nosotros no nos faltó nada mientras estuvimos bajo el cuidado de David. Sus trabajadores nunca fueron maltratados, le expresó este siervo a Abigail. Le dijo también que habían recibido toda la protección necesaria. Noche y día recibimos los cuidados de David y de los suyos mientras estuvimos allí con ellos en el campo. No nos faltó nada en todo el tiempo que estuvimos con ellos. Fueron muro para los siervos de Nabal, para los pastores de los rebaños, todo el tiempo que apacentaron las miles de ovejas y las cabras que Nabal tenía en el campo. David entonces, dado que Nabal se negó a pagarle los servicios que le había prestado, resolvió ir contra Nabal y contra toda su casa y no dejar ni un solo hombre vivo de la casa de Nabal. Graves conflictos necesitan entonces sabias reflexiones. Abigail le dijo al siervo: tienes que reflexionar lo que vas a hacer, porque el mal ya está resuelto para Nabal y para toda su casa.
Dios nos ha otorgado a nosotras las mujeres una mayor capacidad reflexiva que a los hombres. Nosotras podemos procesar con mayor facilidad las cosas. Nosotras, Dios nos ha dado un radar para percibir situaciones que los hombres muchas veces no perciben. Tenemos una mayor capacidad reflexiva que hemos de saberla usar. Esta capacidad provista por Dios, cuando la usamos bien, nos hará más sabias. Frente a graves conflictos es necesario reflexionar, es necesario explorar, es necesario discernir lo que se ha de hacer. La mujer sabia edifica su casa, mas la necia con sus manos la derriba. Abigail entonces tomó sabias decisiones. Y las sabias mediaciones ameritan, en segundo lugar, el consejo de la palabra y mucha prudencia. La palabra del Señor transforma vida. La palabra del Señor ministra en el corazón del ser humano. La palabra del Señor mueve el corazón del ser humano hacia el prójimo, hacia los demás. La palabra del Señor nos ofrece múltiples derroteros que nosotros podemos tener presente a la hora de manejar los conflictos, a la hora que los hemos de enfrentar. Entonces hemos de tener en cuenta el consejo de la palabra. El pueblo de Israel usaba la oralidad para hablar a los suyos del Dios en el cual ellos habían creído, de lo que esperaba Dios de él, de sus promesas, de las hazañas divinas que habían vivido con su Dios delante, con el Dios de los ejércitos, con el Dios de pacto, con el Dios grande que dirigía sus vidas. Es necesario tener presente lo que dice la palabra, lo que la palabra nos aconseja en medio de cualquier situación que estemos atravesando. Abigail entró en acción. Abigail entonces le quiso recordar a David lo sucedido con Jacob, el patriarca, y con su hermano Esaú, tan ofendido cuando intentaba reconciliarse con él al regresar a la tierra de Canaán. Abigail tomó presentes. Abigail preparó un gran banquete. Abigail mandó provisiones. Abigail le dijo a sus siervos que tomaran todas esas cosas que ella había preparado y los envió delante de ella. Así como hizo Jacob con su hermano Esaú cuando quería ablandar el corazón de su hermano herido. Mediaciones sabias también requieren prudencia. Callar a tiempo es de sabios. Abigail conocía las malas obras de su esposo. Abigail sabía que su esposo tenía un corazón necio. Y la palabra del Señor nos dice: no hables a oídos del necio, porque menospreciará la prudencia de tus razones. Por eso Abigail no le dijo nada a su esposo, porque entendiendo lo necio que era, no se iba a oponer de lo que ella estaba haciendo. Graves conflictos, entonces también es necesario enfrentarlos con valor, sin temor. Esta mujer se subió en un asno sola y siguió un camino secreto. Y cuando iba en ese camino, David se le presentó con 400 hombres que la palabra dice que eran afligidos de espíritus y amargados. Pero Abigail necesitaba abogar por su familia y tenía que enfrentar ese conflicto agarrada de la mano del Señor. No se rehusó. Pudo decir: voy a orar para que Dios detenga esto. Pero discernió que era momento de actuar, y como era momento de hacer acciones sabias, entonces ella emprendió acciones que le ayudaran a manejar el grave conflicto que estaba enfrentando su familia. En tercer lugar, entonces, es necesario que las sabias mediaciones
se hagan con acciones pacíficas y respetuosas. El Señor, enseñando a sus discípulos, les dijo: bienaventurados los pacificadores, porque ellos serán llamados hijos de Dios. Mateo 5:9. Son las palabras de nuestro Señor Jesucristo mientras estuvo aquí en la tierra, ministrando a los suyos, enseñando a sus discípulos, formándoles en carácter, para que aprendiesen acerca de Él también. Romanos 14:19 nos dice: así que sigamos lo que contribuye a la paz y a la mutua edificación. La blanda respuesta quita la ira. Estas acciones pacíficas y respetuosas es necesario, como la palabra lo dice, tener respeto. Cuando Abigail vio que David venía con sus hombres, se bajó prontamente del asno donde venía y postrándose sobre su rostro delante de David, se inclinó a tierra y se echó a los pies de David. J. Mixon Fawcett Brown, en su comentario sobre este texto bíblico, expresa: desmontar en presencia de un superior es la más alta expresión de respeto que se pueda dar, y todavía es un homenaje esencial a los grandes. Nabal había ridiculizado el nombre de David y de su familia. Nabal había herido a los hombres de David, los había empujado, se había abalanzado sobre ellos. Pero esta mujer reconoció que David era el hombre que Dios había ungido como el futuro rey de Israel. Y como futuro rey de Israel, este hombre merecía respeto, no el trato que había recibido por parte de Nabal, su necio esposo. Que David fuera el ungido de Dios merecía entonces el más alto honor y respeto de su parte y de las otras personas también. Abigail no solo le mostró respeto con sus acciones, sino también con sus palabras. En su diálogo con David, 13 veces se dirige a él diciéndole: mi Señor. Y ella: aquí está tu sierva. En el intento también de mediar por su esposo y por su familia, quiso echar sobre ella el pecado de su esposo. El profeta Ezequiel, tiempo después, inspirado por el Espíritu Santo de Israel, escribiría al pueblo de Israel: el alma que pecare, esa morirá. El hijo no llevará el pecado de su padre, ni el padre llevará el pecado del hijo. La justicia del justo será sobre él, y la impiedad del impío sobre él. Ezequiel capítulo 18, versículo 20. El único sustituto voluntario que nosotros tenemos para echar la culpa es Cristo Jesús, quien se ofrendó de manera voluntaria en el madero. Él se ofreció voluntariamente para que a través de su sacrificio en la cruz, nosotros los seres humanos alcanzásemos perdón por su sangre, por su muerte en la cruz. Ninguna persona ha de llevar entonces el pecado del otro sobre ella.
Ningún padre llevará el pecado de su hijo, ni el hijo el pecado del padre. Nadie puede llevar la culpa encima, sino que a raíz de lo que Cristo Jesús hizo en la cruz del Calvario, está la posibilidad de que el ser humano pecador se acerque a Él, al único sustituto voluntario, y obtenga el perdón que requiere su iniquidad. Primera de Pedro 2:24 nos dice: quien llevó él mismo nuestros pecados sobre el madero. Nadie entonces puede llevar sobre él las maldades de los pecados de los otros. Estas sabias mediaciones requieren diálogos. No se puede resolver un conflicto si no se escucha a todas las partes. La venganza de David estaba afectando también a Abigail, puesto que él había planeado ejecutar a todos los hombres de la casa de Nabal junto también con su esposo. Ella le dijo: mas te ruego que permitas a tu sierva hablar a tus oídos y escucha las palabras de tu sierva. Escuchar implica suavizar el corazón. Escuchar implica también que la voz de la persona que habla sea escuchada. Escuchar es permitir que el otro hable sin interrupciones. Escuchar es oír atentamente sin estar pensando qué se va a responder a la persona que está hablando. Escuchar es permitir que nuestros oídos capten el mensaje real que la otra persona nos está comunicando, lo que la otra persona está expresando realmente. Por otra parte, es menester no negar el conflicto, no negar la situación que estamos atravesando. Se hace necesario reconocer la situación que se está manejando, lo que se está viviendo, lo que sucede, cómo son los otros, qué está pasando. Abigail fue honesta consigo misma y también fue honesta con David. Reconoció ante David que su esposo era un perverso, que su esposo era un insensato, que su esposo hacía honor a su nombre, que su significado era insensato, pero que él debía entender que ella no estaba en el momento cuando él envió a sus siervos a que hablasen con Nabal y le mandaran ese mensaje pacífico que él mandó a comunicar con los 10 jóvenes. Que ella no estaba allí cuando les solicitó que les enviara algo que tuviesen a la mano para ellos y para David. Que ella no estuvo presente en el asunto. Sabias mediaciones entonces requieren exhortación y también suavizar heridas. David debía entender que Dios estaba impidiendo la venganza que él quería ejecutar allí con la presencia de David enfrente de él, con la presencia de Abigail enfrente de él. Las acciones de Nabal, es cierto, habían provocado la ira de David. Era necesario entonces que el Señor interviniera, y el Señor lo estaba haciendo allí. Dice Abigail, le dijo a David: el Señor está aquí impidiendo que tú ejecutes esta venganza. David, Jehová te ha impedido venir a derramar sangre y a vengarte por tu propia mano. David, escucha lo que Dios quiere decirte. David, la venganza que vas a hacer es una venganza personal que no viene de Dios. Es producto de tu ira, es producto de tu enojo, es producto de aquello que hizo Nabal que tanto te afectó. Salmo 18:47 nos dice que Dios es el que venga nuestros agravios. Y Proverbios 10:21 nos dice que los labios del justo apacientan a muchos. Romanos 12:19 nos dice: no os venguéis vosotros mismos, amados míos, sino dejad lugar a la ira de Dios, porque escrito está: mía es la venganza, yo pagaré, dice el Señor. Abigail reconvino a David y le mostró un mejor camino que la venganza que él quería ejecutar. Le mostró el camino del perdón. Le dijo: David, yo te ruego que perdones a tu sierva esta ofensa. El Señor, enseñando a sus discípulos, les dijo: porque si perdonáis a los hombres sus ofensas, os perdonará también a vosotros vuestro Padre Celestial. Mas si no perdonáis a los hombres sus ofensas, tampoco vuestro Padre os perdonará vuestras ofensas.
como hijos de Dios, estamos llamados a reflejar el carácter, la formación de nuestro Padre, que nos dice en su palabra que es necesario perdonar. Así como el Padre nos perdona a nosotros, sus hijos, las ofensas que cometemos contra Él. Es necesario suavizar heridas. El corazón de David estaba lastimado, pero Abigail le recuerda el pacto de Dios de hacerle casa estable. Él era el rey futuro de Israel. Ya Dios lo había ungido. Le dijo David: cuando tú peleas aquí en el desierto y te enfrentas a esas bandas, cuando tú, David, peleas y cuidas las aldeas, David, tú estás peleando las batallas del Señor. Estás peleando por el pueblo de Israel. David, el trabajo que estás haciendo, el Señor lo está viendo. El Señor cuida de ti, David. David, tú eres como un gran tesoro en las manos de un hombre que cuida su mejor tesoro y no lo abandona. Así eres tú para el Señor. Si de repente a ti no te han tenido en cuenta el ministerio que ejecutas, si de pronto los demás no reconocen tu labor, si alguien te ha herido, si alguien te ha afectado, recuerda lo que la palabra del Señor dice: Dios no es injusto para olvidar vuestra obra y el trabajo de amor que habéis mostrado hacia su nombre, habiendo servido a los santos y sirviéndoles aún. Ese es nuestro Dios, que no se olvida de sus siervos, que no se olvida de sus hijos y que nunca tendrá en menos el servicio que tú prestas para su gloria. No olvides, amado hermano y amigo, las promesas que el Señor ha hecho para contigo. No olvides lo que Dios ha prometido hacer contigo. No olvides el ministerio que Dios te ha dado. Recuerda que eres especial tesoro en las manos del Señor. Recuerda que es necesario mantener limpio todo el tiempo que tú le sirvas al Señor. Finalmente, agradece a Dios cuando Él te ha hablado, cuando Él te ha liberado, cuando Él te ha librado, cuando Él ha puesto en medio de ti a alguien para impedir que tú ejerzas tu propia justicia. Cuando alguien te ha impedido hacerle daño a otro, agradece al Señor cuando Él te ha mostrado el camino por el que debes andar. Agradece al Señor cuando Él ha usado consejeros sabios que te confronten, que te exhorten, que te animen. Agradece al Señor por eso. Agradece al Señor cuando te ha estorbado de pecar. Y ten presente también a todas aquellas personas que en algún momento te han ayudado. Recuerda, graves conflictos requieren una sabia mediación. Que el Señor te bendiga. Que el Señor te haya ministrado en esta palabra, que su gracia te acompañe y que su presencia siempre esté contigo. Te rodee de personas que puedan llegar a tu corazón con la sabiduría del cielo y ministrar a tu alma. Que Dios te bendiga.